Les decía que voy a empezar con una pregunta que va con una presuposición, o mejor dicho, primero les cuento la historia, porque la pregunta está en la presuposición. Esta historia es la historia de un río que era muy amigo del viento del norte. Y ese río era muy presumido. Siempre decía que no había nada imposible para él, que todo lo podía solucionar. ¿Ok? Ya me pasé del río. Ahorita me regreso al río, ahí está. Bien. Y además decía que le gustaba conocer lugares nuevos, diferentes, y siempre era bastante presumido con eso. En buen plan, no era pesado. Cualquier cosa la puedo hacer, no hay nada imposible, y me encanta conocer lugares nuevos, diferentes, extraños. Un día, su amigo el viento del norte, le dijo que había un lugar muy hermoso y que debería de irlo a conocer. Es un lugar maravilloso, te va a encantar. Y le dice el río, bueno, tú dime dónde está ese lugar y yo voy. ¿Sí? Mira, yo creo que no vas a poder. No vas a poder porque está muy lejos, hay que atravesar un desierto muy, muy grande y no vas a poder atravesar ese desierto. Mira, le dice el río, yo acabo de tomar una plática de programación neurolingüística y ahí dijeron que todo es posible, que nada es imposible. Así que tú nada más dime dónde es y yo voy. Bueno, le dijo el viento del norte, le dio las indicaciones de dónde estaba ese maravilloso lugar. El río se fue dirigiendo a ese lugar y se topó con el desierto. Y entonces dice, no hay problema. Él tenía dos estrategias para vencer obstáculos. Una era ir conteniendo todas sus aguas como si fuera una represa, conteniéndolas, 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 conteniéndolas. Y cuando ya era una fuerza enorme, casi imposible de detener esa cantidad de agua que se había almacenado, se soltaba y se lanzaba sobre el obstáculo. Y generalmente vencía el obstáculo y seguía su camino. Así que eso hizo. Empezó a reprimir sus aguas, a juntarlas, a juntarlas, a juntarlas, a juntarlas. Y cuando ya se sintió sumamente fuerte, se lanzó sobre el desierto. Pero el desierto era tan grande que iba avanzando y lo iba absorbiendo, lo iba absorbiendo, lo iba absorbiendo. Y era muy caliente y dijo el río, no, si sigo acá me voy a desaparecer. Y se regresó. Y le dice el viento del norte, ya ves, te dije que no se podía. Y le dice el río, mira, tengo otra estrategia que siempre me ha funcionado. Bueno, ahora sí seguimos con el río. Y le dice, no importa, tengo otra estrategia. Me voy haciendo cada vez más delgado, más delgado, más delgado para ir rodeando el obstáculo, rodeando el obstáculo, rodeando el obstáculo, rodeando el obstáculo, rodeando el obstáculo. Y así le doy la vuelta al obstáculo y llego a donde quiero llegar. Y lo empezó a hacer, pero el desierto era tan grande que cada vez era más delgado, más delgado, más delgado, en que se iba alejando de su fuente y también estaba en peligro de desaparecer, así que se retrocedió. Y y le dice el viento del norte, ¿ya lo ves? No pudiste. Y dice el río, no puede ser, dice, en ese curso a mí me dijeron que todo era posible. No sé si a algunos de ustedes se les ocurre cómo podría hacerle el río para poder llegar a ese lugar que estaba del otro lado del desierto. Si alguien tiene alguna idea, nos las puede poner aquí en los comentarios. Desde luego no las voy a leer ni las voy a comentar porque pues, no nos daría tiempo. Pero sí sería interesante saber qué se les ocurre a ustedes. ¿Cómo podría hacerle el río para poder llegar a ese lugar a pesar del desierto que lo impedía? Bueno, y ya un poquito rascándose la cabeza y con esa idea en mente que todo es posible, que todo tiene solución, que siempre hay una solución, que siempre hay una solución, siempre hay una solución. De repente, dice el viento del norte, ya sé. Ahí está, ya alguien ya nos puso aquí pero no es trampa, Mayra. Ya te lo había platicado. Mayra es mi hermana, es del club VIP. Ok. No
no está haciendo trampa. No cuenta. Entonces, efectivamente le dice el viento del norte, mira, podemos hacer lo siguiente. Vamos a hablar con el sol para que se ponga sobre ti y te evapore. Te conviertas en una nube. Hablamos con el viento del sur para que te empuje sobre el desierto y atravesas el desierto como una nube. Y cuando ya estás en ese lugar hermoso que me gustaría que conocieras, entonces yo, que soy un viento frío, voy a soplar sobre ti. Y entonces vas a caer como lluvia y te vuelves a formar en ese lugar. Y así lo hicieron. Bueno, entonces pareciera ser que todo problema tiene una solución, que todo es posible. Muy bien. La presuposición de la PNL, en ese sentido, es que todos los problemas tienen su solución. Si hay un problema, estas personas, bueno, cuando yo estudié PNL se decía que eran personas altamente exitosas y entrevistaron a deportistas, a empresarios, hasta a políticos talentosos y triunfadores, artistas, y fueron recogiendo sus ideas. Este trabajo lo hicieron, si no me equivoco, principalmente junto con la gente que los apoyaba, Richard Bandler y John Grinder. Y así es como crearon estas presuposiciones. Son como que modelos de pensamiento clase mundial. Y entonces estas personas exitosas, triunfadoras, piensan de esa manera. Les aparece un problema, ¿sí? Aparentemente hay muchos problemas como en la imagen, pero saben que dentro de ese mar de problemas siempre hay una solución. Siempre, siempre. No la veo, no la ves, pero sí la hay. Lo que tiene que hacer es creer que sí la hay. ¿Ok? Aquí nos pusieron algunas otras opciones. Gracias, no puedo leerlas ahorita, pero... Sí, que por subterráneo. Igual por subterráneo, podría ser. Como por cenotes y esas cosas. Así es, se forma un río subterráneo, lo absorbe la tierra y también pasa debajo del desierto. Claro que sí. Acuérdense que todos los problemas tienen su solución. Entonces, estaba pensando cosas. Y que Mayra, que no se lo habías comentado. Ah, no se lo había comentado. Ah. Ok, Mayra, disculpa. Entonces, sí vale tu aportación como idea creativa. No, Mayra es una persona muy inteligente. Y hasta donde yo sé, siempre ha encontrado soluciones a todos sus problemas y se ha metido en buenos problemas. Bueno, pero no la voy a balconear aquí en este foro. Entonces, todos los problemas tienen su solución. Así piensa la gente que obtiene muy buenos resultados en su vida, que vive una buena vida. Y ya te dije, aunque no veas la solución, confía en que ahí está. ¿Ok? Nada más es cuestión de encontrar. Oye, Miguel, ¿no es buscar? Sí, buscar es el paso previo. A mí me gusta brincarme ese paso. A mí me gusta encontrar. Yo cuando tengo un problema no me pongo a buscar una solución. Me pongo a encontrar una solución. Esa debería de ser otra presuposición de la PNL. No quiero buscar, quiero encontrar. Y pongo mi mente en modo encontrar. Bueno. Entonces, es muy importante esto, aunque vamos a repetir esto en alguna parte. ¿Cómo te haces la pregunta? ¿A qué me estoy refiriendo con esto de cómo te haces la pregunta? Cuando te pasa algo, cuando te cae una tonelada de ladrillos encima, ¿cuál es la pregunta que te haces? ¿Por qué a mí? ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué tengo tan mala suerte? ¿Esa es la pregunta que te haces? ¿O cómo voy a solucionar esto? ¿Cuál es la solución? O mejor todavía, ¿cómo voy a utilizar esto que me está pasando? Entonces vemos a las personas que se les cae el mundo encima y en unos pocos meses
unos pocos años, están mejor que antes. ¿Por qué? Por la forma como se hace la pregunta. ¿Por qué me pasa esto? O ¿para qué me va a servir esto? Oye, pero es una montaña de mierda. Pues ¿para qué me va a servir? ¿Voy a hacer abono? ¿Puedo hacer combustible para boilers? Puedo hacer un montón de cosas con una montaña de mierda. ¿Ok? Entonces, ¿cómo te haces la pregunta? Bien. Y también, esto es muy importante, pon tu mente en modo solución. En realidad, le brinqué aquí para recordar si había otro apunte. Pon tu mente en modo solución. ¿Eso qué quiere decir? Que podemos poner la mente de las personas básicamente en 3 modos, que pueden ser 4. Ahorita les explico. Y les voy a dar un ejemplo. En una ocasión, tenía mi oficina en la casa, como básicamente siempre la he tenido, y mi esposa, que tenía que ir a trabajar temprano todos los días porque trabaja en una escuela, tenía un problema porque la muchacha del servicio que nos ayudaba con el lavado y todo lo demás, pues no podía seguir apoyándonos con ese trabajo. Nos dijo que ya no iba a estar con nosotros. ¿Okay? Y mi esposa contrató a una persona que vivía al lado de la casa de su mamá, una vecina de hacía muchos años, para que nos ayudara con esa situación, con ese problema, con el lavado de la ropa. Y me dijo, oye, va a venir fulana y tal, que la conoces, y ella se va a encargar del lavado de la ropa. ¿Podrías explicarle dónde está la lavadora, dónde está esto, dónde está lo otro, para que no tenga problemas? Ah, claro que sí. Pero un día antes de que se diera esa situación, salió una situación de trabajo también, pero que tenía que ser fuera de la casa. No iba yo a estar en el horario en que iba a ir esta chica. Y digo, ¿y ahora cómo le hago? En alguna ocasión les he comentado que mi esposa tiene un carácter bastante fuerte y que a mí me gustan las mujeres con carácter fuerte, porque ante un problema no se caen en pedazos. Al contrario, agarran, meten el hombro y cargan a todos. Así es ella. Entonces, digo, ¿cómo le hago? Y digo, vamos a aplicar las presuposiciones de la PNL. Y le hablé por teléfono y le digo, oye Mari, ¿cómo podemos solucionar esto? Y me dice, ¿qué es lo que tenemos que solucionar? Pero ya puse su mente en modo solución. Arranca su mente, se enfoca en lo que yo le estoy diciendo, pero está buscando ni siquiera sabe qué es lo que va a solucionar, pero ya está en modo solución. Y le planteé. Y me dice, no hay problema, me dice, voy a hablar con mi papá, le voy a decir que vaya temprano a la casa, él también conoce a esta muchacha y rápidamente él le explica y sin broncas. Perfectamente bien. Modo solución. Cuando tú vas con tu hijo, con tu pareja, con tus empleados, con tus amigos, con tus hermanos a decirle, tenemos un problema. Ese problema puede ser, se rompió la pantalla de mi celular, o tengo COVID, o me acaban de avisar que estalló una planta nuclear en Japón y que va a una contaminación horrible. Todo eso cabe dentro de un problema. O me picó un mosco, ¿ok? Pero ya pusiste la mente de esa persona en modo problema. Y ahora sí va a estar más difícil encontrar una solución. Entonces, pon la mente y tu propia mente en modo solución. No te atores viendo el problema. Pregúntate, ¿cómo lo voy a solucionar? Ahora, una variante del modo solución es el modo utilidad. Pregúntate, ¿cómo puedo usar esto? ¿Cómo puede darme un beneficio? ¿Cómo puede ser esto de utilidad para mí? Entonces el modo solución tiene esta otra opción. ¿Cuál es el otro modo?
el modo pendejo. ¿Mm? ¿Y cuándo pasa esto? Cuando te dedicas a regañar a la persona, a pegarle de gritos por lo que pasó. No, porque esto, por lo otro. Pones su mente en modo pendejo. Lo bloqueas. ¿Ok? Y entonces, ¿cómo puedes sacar opciones, soluciones, alternativas de una persona que solamente está en su mente? Soy un pendejo. ¿Qué puede solucionar un pendejo? Entonces, cuidado, porque muchas veces quieres que la gente te ayude a solucionar cosas, pero lo primero que haces es arrancar su mente y ponerla en modo pendejo. Entonces, no creo que eso te vaya a funcionar muy bien. Mejor pon las mentes en modo solución. La otra forma es en modo problema. Entonces, tienes modo solución, modo problema o modo pendejo. Es bien sencillo, es una computadora la mente de la persona que está enfrente de ti y tu propia mente también. Y tiene un switch que tiene 3 posiciones. ¿De qué va a depender la posición en la que empieza a funcionar ese maravilloso cerebro? Que siempre tiene soluciones, que siempre tiene respuestas. Pues en el modo que tú lo pongas. ¿Y cómo vas a mover ese switch del modo solución al modo problema? O al modo pendejo o al modo utilización. Según como hagas la pregunta. ¿Ok? Así o más claro. Todos los problemas tienen su solución. Depende del modo en que esté funcionando tu cerebro. Depende del modo en que pongas a funcionar el cerebro de las personas a tu alrededor. Y cuando vengan y te digan, papá, es que tenemos un problema. Ok, hijo, tenemos algo que tenemos que solucionar. Vamos a pensar, sí, pero es que es un problema. Ok, está bien. Pero tenemos que enfocarnos en la solución. Yo no quiero pensar en el problema. Yo quiero pensar en la solución. Así que tenemos algo que vamos a solucionar. Vamos a pensar cómo lo vamos a solucionar. ¿Ok? Bueno. Entonces, y tal vez la situación que vivimos hace un momento, Josué y yo, con la computadora que estaba fallando, es un ejemplo de esto. En realidad faltaba media hora para que arrancara la plática, cuando de plano la computadora dijo hasta aquí llegué. Y Josué, y lo reconozco, en lugar de poner a desesperarse qué vamos a hacer, ya nos cargó el payaso, ¿sí? Porque en la computadora está todo configurado para lo que hacemos. No, agarró, se subió, está en alto, la bajó, lo ayudé, la desarmó, le cambió, le hicimos, la volvió a armar. Faltaban 5 minutos, estaba terminando de armarse la computadora, porque su mente no estaba atorado en llorar con el problema o en vamos a tener que mandar un aviso a todos para cancelar la plática porque tronó la computadora. No, su cerebro estaba en modo solución. ¿Y qué hicimos? ¿O qué hizo él? Solucionarlo. ¿Ok? Di un vistazo y alguien comentó, yo la verdad nunca había pensado en esos 3 modos, siempre ando en modo problema o pendejo. Ok, suele pasar, pero bueno, ya entendimos que la pregunta no es solamente decir, sí, está muy bonito este concepto, no, la pregunta, esa es la clave. ¡Pum! Cambia el switch, así.